Para entrar a esta discusión sobre el testeo masivo, lo primero que tenemos que hacer es entender un poco cuáles son los test que hay disponibles y para qué sirve cada uno. No funcionan todos igual ni detectan lo mismo y de hecho el único que está validado para el diagnóstico es el que se basa en la reacción en cadena de la polimerasa, la famosa PCR, que lo que hace es tomar una parte del material genético del virus y copiarla muchas veces, lo que se conoce como amplificarla, y luego eso es lo que puede detectarse al unirse a una sonda fluorescente como luz en un equipo que mide justamente eso. Es decir, que si se detecta una señal, podemos hablar de un caso confirmado de infección con el virus. Otros de los test se basan en la formación de anticuerpos por un organismo que es inmunológicamente competente. Esto lo aclaro porque en personas que están inmunosuprimidas no vamos a encontrar esta respuesta. Si hay anticuerpos en la sangre o el suero de la persona que estamos analizando y estos se detectan, puede querer decir que la persona está cursando la enfermedad o que ya la ha cursado. Este tipo de testeos es de los que generalmente hablamos cuando se plantea el testeo masivo y son postulados generalmente para el uso en vigilancia epidemiológica. Esto es conocer cómo se está distribuyendo la enfermedad en la población y saber si ya contamos con una inmunidad colectiva significativa para tener en cuenta y pensar políticas públicas que pueden tener que ver con liberar la circulación de personas o restringirla aún más, pensar si el virus ya está circulando y nos estamos acercando al famoso pico, si esto va a significar que hay que adquirir más respiradores o camas de internación. Estos son un poco los objetivos que tiene la vigilancia epidemiológica, que se aleja un poco de la cuestión del cuidado individual de la salud y piensa en un panorama más amplio de cómo se debe proceder frente a un brote, ya sea epidémico o pandémico, porque bueno, estas estrategias se usan, por ejemplo, también para dengue o para sarampión y cuestiones que son de interés para la salud pública. Por lo que comentaba antes, debe considerarse muy bien a quién están dirigidos cada uno de estos test. Si me refiero al que se utiliza para diagnóstico, el diagnóstico se realiza siempre sobre casos sospechosos, que permite confirmar o descartar un caso. ¿Qué pasa si la PCR que se hace sobre el hisopado u otro tipo de muestra que venga de las vías respiratorias se lo realiza una persona al azar? Bueno, un resultado positivo que puede existir es claramente un caso confirmado, pero un resultado negativo significa que esta persona está infectada y aún no es detectable el virus en una muestra que proviene de ella, o significa que no está enferma. Bueno, como no se puede tomar una decisión en base a eso, el criterio para aislar o no a esa persona tiene que ver con el recorrido que ha tenido, es decir, si ha estado en contacto con un caso confirmado o no, y en cualquier caso debería mantenerse aislada durante el tiempo que los protocolos estipulan. Eh, entonces, también por la calidad de la muestra, el hisopado debe realizarse únicamente en las personas que obedecen a la definición de casos sospechosos, que por el momento son aquellas que son sintomáticas para la enfermedad. Ahora, estos test rápidos que adquirió el Ministerio de Salud de la Nación hace poco tiempo tienen este objetivo de ver qué pasa en la población en general. Ahora, ¿tiene sentido realizarlo en el medio de una estación de tren? Bueno, eso depende de qué grupo querramos saber cómo se está comportando. Tal vez nos interesa saber qué está pasando en el grupo de los trabajadores o trabajadoras de la salud. Tal vez nos interesa saber qué pasa en grupos de personas que viven en ámbitos cerrados, como por ejemplo geriátricos. Esto podría ser de utilidad y especialmente a medida que avance el brote en la población, es cuando podremos ver también un poco en la población en general. Siempre es muy importante ver a qué grupo se está dirigiendo este testeo porque la información que se obtiene es diferente.
Además, se plantea una complejidad. Por ejemplo, si en el medio de una estación de tren este test rápido da anticuerpos positivos para coronavirus, ¿qué significa? ¿Cómo se le comunica de una manera que no resulte violenta o poco ética esto a una persona en el medio de un espacio público? ¿Qué se hace después con esa persona? Bueno, esas cuestiones me parece que plantean alguna forma un poco más cuidadosa de implementación de estos testeos porque realmente son situaciones donde se debe cuidar también el trato humano de una persona que podría estar experimentando una enfermedad. Tengamos en cuenta que el número de test que se realiza, y recordando que hablamos de los test rápidos, que son estos que dan cuenta de la producción de anticuerpos en un sector de la población que se esté estudiando frente a la infección con el virus, no tienen una relación directa con la disminución de casos. Pero como su objetivo es conocer mejor a este grupo de la población que se está estudiando en el momento en el que se lo está estudiando, cuanto mejor lo conozcamos, mejores o más apropiadas para la particularidad de esa población en ese momento podrían ser las políticas de salud pública e higiene que se determinen. Ahora, habría que tener en cuenta también la experiencia que han tenido otros países que están más avanzados en el recorrido con esta enfermedad, en qué momento es útil empezar a realizarlos y para qué sectores de la población, porque tal vez no estamos todavía en condiciones de que esos resultados sean los que necesitamos para proyectar qué es lo que va a ocurrir. Los resultados de estos primeros días lo que nos dicen es que el virus no ha circulado ampliamente en la comunidad, sino en determinados focos como dentro de los hospitales o en lugares donde hay una proximidad muy estrecha entre las personas que viven allí. Entonces, lo que vemos es que tal vez lo que hay que fortalecer es las mismas medidas que ya se vienen proponiendo y no necesariamente tenemos información nueva con estos testeos.